Mateo capítulo 5. Vamos a leer, creo que es el versículo 2. Dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí en el capítulo 5 de Mateo comienza un pasaje que le llaman el Sermón del Monte. Es una de las enseñanzas más largas, más completas que hizo Jesús en su caminar sobre la tierra. Y de ahí podemos sacar muchas cosas para nuestra aplicación, para nuestra vida. Pero la mayor parte de este mensaje es hablando sobre el reino. Pero el reino de los cielos, el reino celestial, el reino según Jesús lo venía a establecer. Y la primera parte, como él comienza, es una porción que le llamamos las bienaventuranzas, las bendiciones, ¿verdad? No sé si habías oído de ese término antes. Y yo he dividido este mensaje en dos partes. Y hoy vamos a hablar sobre esta primera parte de las bienaventuranzas. Sabe que si sales por la calle y le preguntas a cualquier persona, o cualquier anciano, cualquier abuelito del pueblo, ¿quién es la persona más bendecida de Chantada? ¿O quiénes son los bendecidos de Chantada? Probablemente te mencionaría personas que tienen mucha salud, que todavía están fuertes, personas con dinero, personas que tengan estabilidad, personas que tengan éxito, personas que tengan influencia. Yo a cada rato comento con alguien sobre, por ejemplo, el piso donde estamos viviendo, del dueño del piso, y pues lo conocen y dicen, sí, yo sé quién es fulano, sí, tiene mucha pasta, él tiene varios pisos, etcétera, ¿no? Y sé que son conversaciones que muchas veces se dan, porque en la vida y el mundo ve las bendiciones como cosa material, ve las bendiciones como cosas tangibles que se puedan ver, como éxitos y logros que podamos tener nosotros en nuestra vida física. Y sin embargo, Jesús cuando habla y empieza a hablar de personas bendecidas, no está hablando de eso. No habla de dinero, no habla de éxito, no habla de estabilidad o de fama, no habla de riqueza o de poder o de influencia, sino que usa otras palabras, usa cosas que son inclusive contraculturales. Usa palabras que para la cultura y para la mente humana dice, pero ¿cómo vas a decir que una persona así es bienaventurada, es bendecida, es exitosa? ¿Cómo nos alegramos con personas de ese tipo? La sociedad nos habla de ser fuerte, de no mostrar las debilidades, de hacer valer tus derechos, de seguir tu corazón. Nosotros le decimos a nuestros hijos, esfuérzate, estudia, tienes que salir adelante. Muchos de nosotros dejamos nuestros hogares, nuestros padres para sacar a nuestros hijos adelante, para que nuestros hijos tuvieran un lugar donde haya futuro. Muchas veces he hablado con personas que dicen, no, yo no lloro delante de las personas, yo no lloro delante de nadie, porque puede ser una señal de debilidad. El momento que tú lloras delante de alguien lo pueden tomar como debilidad, porque eso es lo que la sociedad nos habla. La sociedad nos habla de siempre mantenernos fuertes, de siempre mantenernos firmes. Sin embargo, Jesús al hablar de la relación entre el hombre y el cielo y usa este término reino, usa otro tipo de palabra, usa otro tipo de enseñanza. Y me encanta porque llevamos unas semanas mencionando que Jesús les hablaba a ellos de un reino, porque el pueblo de Israel estaba esperando un rey. Para el pueblo de Israel el Mesías era un rey físico. El Mesías era un rey que le iba a dar a ellos el éxito, con quien iban a reinar, con quien iba a poder tener el poder sobre la tierra. Alguien que en este momento estaban siendo oprimidos por Roma, alguien que viniera en contra del imperio romano. Y Jesús empieza a hablar entonces del reino y tal vez las personas empezaron a decir, ahora sí es. Ahora es que viene el reino de Dios, ahora es que Dios envió a alguien para derrotar a los romanos. Y sin embargo, él empieza a hablar de un reino y sonara como el reino más triste del planeta, el reino más triste del mundo entero. Y empieza entonces aquí a hablar de estas cosas y empieza a hablar de estas bienaventuranzas. Pero hoy yo te vengo a explicar una cosita, y es que las bienaventuranzas, estas declaraciones de bendición que Jesús pone, ya nos pertenecen. Lo primero que yo quiero aclarar esta mañana es que no tienes que salir a buscar estas bendiciones. No tienes que cumplir algo para esta bendición, sino que son bendiciones que le pertenecen al Hijo de Dios. El Hijo de Dios se identifica por estas bendiciones, se va a identificar por estas cosas, se va a identificar por estas características. No se trata de bendición sobre el problema, no se trata de una bendición porque hacemos cosas buenas. En realidad todo tiene que ver con que Jesús está conmigo en medio de toda situación. Iglesia, esa es la bendición del cielo, que Jesús está conmigo en medio de toda situación. Amén. Vamos al texto esta mañana. Lo primero que Jesús habla y dice,
que bienaventurados son los pobres en espíritus, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Jesús no está hablando de una pobreza económica, porque a ver, si es cierto que no predicamos un evangelio de prosperidad, no predicamos mira el problema con el evangelio de prosperidad. Primero te dice que si tú das, siempre vas a recibir, pero lo mismo que estés dando. O sea, que si tú das 10 euros, tú tienes que recibir eso al 100%. Y Dios no siempre responde de esa manera. Primero dice eso. Segundo, también la prosperidad te enseña que si tú estás en dificultad, tú estás en pecado. Que si las cosas no salen como tú has declarado y decretado, pues tú estás en pecado. Y eso tampoco es bíblico. Entonces, si no predicamos ese evangelio, pero tampoco predicamos un evangelio de tristeza y de miseria. Porque no, tampoco es verdad que el cristiano no puede avanzar en la vida. No es verdad que el cristiano no puede ser exitoso y no puede tener negocio y no puede emprender y Dios no lo puede bendecir y tener cosas. Eso no es verdad. El cristiano puede, debe añorarlo, puede orarlo, Dios lo puede hacer. Jesús no le está diciendo que somos bendecidos porque somos pobres y no tenemos dinero, no tenemos cosa material. Eso no es verdad. Esa no es la pobreza a la que Jesús se está refiriendo. Está hablando de una pobreza de espíritu. Dice, eres bendecido. Dice, me alegro cuando mis hijos son pobres en espíritu. ¿Qué significa eso? El que es pobre en espíritu no tiene nada que ofrecerle al Señor. El que es pobre en espíritu no tiene méritos. El que es pobre en espíritu entiende que no tiene justicia propia, que no tiene argumentos delante de Dios. ¿Cuántos a veces quieren argumentar con el Señor? Yo a veces ahí le estoy hablando a mi hijo y le digo, ¿por qué hiciste tal cosa? Y él, pero mamá, es que mira, porque ella me hizo, porque ella me empujó. Ya, pero tu respuesta no estuvo bien y punto. Y a veces nosotros somos así con el Señor. Ay, Señor, tú conoces mi corazón. Señor, tú sabes, es que mira. Señor, y queremos argumentar, pero el pobre en espíritu sabe que no hay argumento delante del Señor. No se describe simplemente como alguien de pocos recursos, sino alguien que completamente depende de Dios. El pobre en espíritu tiene su dependencia en el Señor. Es alguien que no tiene nada de qué aferrarse, nada de qué aguantarse. Jesús dice, el pobre en espíritu entiende su condición delante de Dios. Entiende que no se trata de su personalidad o de su estatus social, sino que delante del Señor no tengo nada que ofrecer. Y cuando entendemos esto, entendemos que no somos suficientes, es que podemos ver la necesidad de Cristo. Mientras pensemos que somos suficientes, mientras pensemos que lo que tenemos para ofrecerle al Señor es suficiente, no veremos la necesidad que tenemos de Cristo. Ese es el problema muchas veces de las personas en la iglesia. No entienden que no son suficientes. Soy suficiente porque tengo fuerza para trabajar. Yo soy suficiente porque tengo salud pública y seguro privado y puedo ir al médico que quiera ir. Yo soy suficiente porque yo tengo la fuerza, porque yo tengo el talento, yo tengo el don, yo sé cantar, yo sé orar, yo sé predicar, yo soy suficiente. Pero el pobre en espíritu entiende que no es suficiente, que nada de lo que tiene es suficiente ni siquiera para entrar a lo más mínimo de Jesús. El pobre en espíritu entiende que necesita a Cristo por sobre todas las cosas, que depende de Él y de Él solamente. Te lo enseño en la Biblia. Salmo 51. David escribe y dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El corazón que es pobre en espíritu. Cuando llegamos con un corazón delante del Señor, humillado delante de Él, dice la Biblia que Dios no los rechaza. Que Dios no los rechaza. David era rey, David tenía poder, David tenía riqueza, pero delante de Dios, él sabía que él estaba completamente necesitado. Necesitado. Para mí es un misterio el entender cómo Dios habla de David de la forma que lo habla. El pastor lo decía la semana pasada. David, tú lees su historia y Dios lo permitió en su historia y lo permitió que estuviera en la Biblia para que tú lo vieras, sus pecados, sus faltas. Y sin embargo dice, pero David fue un hombre tras el corazón de Dios, según el corazón de Dios, acorde al corazón de Dios. Y creo que la clave de eso está en que David, a pesar de todas sus cosas y todos sus errores y todas sus faltas, llegaba delante del Señor con un corazón necesitado siempre. Diciendo, Señor, si tú no estás, yo no quiero. Señor, no me des vida si no es en tus atrios. Yo prefiero un día en tus atrios, aunque sea mi último día, pero en tus atrios, Señor. Señor, no dejes tu presencia de mí. Señor, no te alejes de mí. Señor, llévame contigo. Cuando David pierde a su hijo, David comete el pecado, David, la mujer queda embarazada y el niño
nace y el niño está por morir, David estaba en luto y en medio de ese luto escribe un salmo y le dice al Señor, quítame lo que tú quieras, quita de mí todo lo que tú quieras, pero no quites tu presencia. David lo había entendido. Por eso cuando le dicen ya el niño ha muerto, David se para, ya Dios hizo su voluntad, porque lo único que a David le interesaba era que Dios no quitara su presencia, porque dependía del Señor. El pobre en espíritu, Isaías lo entendió. Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías, delante de esta visión, delante de los querubines, delante de Dios, dice, ay de mí que soy un muerto, ay de mí que soy un pecador, ay de mí que he visto la gloria del Señor. Cuando Isaías ve la grandeza de Dios y describe que habían querubines, que se tapaban los ojos, que se tapaban los pies, que adoraban al Señor, que aclamaban santo, santo, santo. Isaías fue tan conmovido que dice, ay de mí que voy a morir, porque no era suficiente, porque él entendía que era pobre en espíritu. ¿Quién era él para llegar delante del Señor? ¿Quién era él para adorar al Señor? ¿Quién era él para estar en su presencia? Pedro lo ve en Lucas capítulo 5. En Lucas capítulo 5 llega Jesús ahí al borde del mar. Habían estado toda la noche buscando comida, toda la noche buscando el sustento. Y Jesús le dice, tira tu red. Y Pedro tira la red y se empieza a llenar de peces. Y se empieza a llenar, y se empieza a llenar. Y se empieza a romper. Y tiene que venir otra embarcación y empiezan a llenar. Y cuando Pedro ve lo que está pasando, se da cuenta que está parado delante del Dios viviente, que está parado delante del Hijo de Dios. Y se tira al suelo y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Soy un hombre pecador. Hermanos, ¿cuántas veces no vemos la grandeza del Señor? Y a veces nos llenamos. A veces nos infla, el Señor hizo por mí. Ay, el Señor está conmigo. Y la realidad es que no somos nada. El verdadero creyente debe de ser pobre en espíritu, dependiente de la presencia del Señor. No soy yo, es Dios. Necesitamos de Dios. Necesitamos entender que es Él y solo Él. El pobre en espíritu es el que depende del Señor y sabe que no importa lo que Dios haga en mi vida, no importa qué tan grandes los milagros que Dios haga en mi vida, yo sigo siendo nada delante del Señor. Ahora, pero la Biblia dice que el pobre en espíritu es bienaventurado, es bendecido. ¿Pero por qué? Porque de ellos son el reino. Cuando seamos creyentes pobres en espíritu, creyentes dependientes del Señor, creyentes que se lleven de la mano de Dios, que no suelten a Dios, que sepan que si no tengo a Dios, no tengo nada en la vida, esos son los que entran en el reino de los cielos. Esos son los que entran. Y no porque esta pobreza espiritual haga que tú merezcas a Dios, sino que cuando tú tienes una pobreza espiritual, eso te lleva a los pies de Cristo. Los orgullosos no buscan Salvador. Ayer hablaba Arely no está aquí, pero ayer hablábamos un tema, no le voy a decir qué tema es, ustedes son muy cotillas, pero no le voy a decir qué tema es, pero hablábamos un tema. Y yo creo que la respuesta a lo que hablamos es esta: el orgulloso no busca un Salvador, porque no le hace falta. No le hace falta un Salvador. No le hace falta alguien que salve su vida porque cree que esta es mi vida, ya yo estoy salvo. El orgulloso no busca salvación. El pobre en espíritu sí, porque él sabe que su espíritu está perdido en Cristo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y Jesús no está hablando de cualquier tristeza. Jesús no está hablando de llantos, no está hablando de que los cristianos tenemos que vivir una vida triste y una vida, no sé, ahí todo el tiempo apagado y todo el tiempo callado. Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de arrepentimiento. Cuando Jesús dice que son bienaventurados los que lloran, está hablando de los que lloran porque están arrepentidos de su pecado, porque están arrepentidos de sus faltas. No todo llanto es arrepentimiento. No todo el que llora se arrepiente. Esaú, ¿saben quién es Esaú? Esaú vende su bendición. Vende su bendición a su hermano por un plato de lentejas. Y la Biblia dice que cuando Esaú se da cuenta que había perdido la bendición, llora amargamente. Pero vemos que no hubo arrepentimiento, porque luego en el Nuevo Testamento, yo no puse el texto, pero en el Nuevo Testamento, cuando habla de él en Hebreos, dice: Esaú lloró amargamente, pero para él ya no había perdón porque no había arrepentimiento. No todo el llanto es arrepentimiento. Judas lloró. Judas entregó al Señor y lloró amargamente, pero no por arrepentimiento. A veces hay personas que hay llanto dentro de ellos, hay lamento, ay, qué triste, ay, qué mal, pero no hay arrepentimiento.
y el que no se arrepiente no va a encontrar restauración. No va a encontrar la restauración para su corazón. Aquí los que son madres entenderán. Cuando tú tratas de enseñarle a tu hijo, sobre todo los más pequeños, hacen algo mal, tú les riñes, tú los regañas, se ponen a llorar y tú como que no llores. Más bien, arrepiéntete de lo que estás haciendo. Porque entonces a los 5 minutos van y lo vuelven a hacer y tú, pero es que te acabas de llorar, te acabas de tirar por el suelo, ay no, mamá, no me castigues, pero lo vuelves a hacer. Entonces, ¿hubo arrepentimiento o no hubo arrepentimiento? La Biblia dice que el que llora en arrepentimiento es el bienaventurado. Segunda de Corintios dice, la tristeza que es de Dios produce arrepentimiento. Hay dolor que surge cuando comprendemos que hemos ofendido a Dios. Hay dolor que surge cuando sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Eso es lo que lleva al arrepentimiento. El entender que hice algo mal y eso me quebranta porque ofendí al Señor. Vemos que cuando Pedro salió de negar a Jesús, la Biblia dice, salió ando fuera, lloró amargamente. Y Pedro no lloró ahí porque fue descubierto, lloró porque amaba al Señor. Pedro amaba al Señor y sabía que había negado a su Señor, sabía que le había fallado a su Señor. Y tal vez pensó, todo lo que me había prometido, todo lo que me había dicho, todo lo que había hablado, tal vez ya hoy no se cumplirá. Tal vez ya este ha sido mi final porque he negado al Señor, porque había hecho algo mal delante del Señor. Pero la Biblia nos enseña que en nuestro caminar cristiano, espiritualmente debemos de ser personas llorones. Espiritualmente llorón. No llorón por tristeza, no llorón porque qué mal me va en la vida, no, llorón porque cada vez que yo le fallo al Señor, yo me arrepiento amargamente. Señor, perdóname. Señor, perdóname por lo que hice. Señor, perdóname aún por lo que las cosas que hice, que ahora no me estoy acordando, las cosas que están mal y todavía no me he arrepentido porque no han llegado a conciencia en mi corazón, pero perdóname, Señor. En Romanos capítulo 7, Pablo lo menciona y Pablo dice, miserable de mí, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberta de esta vida dominada por el pecado y la muerte? El pecado nos debe de causar tristeza. El pecado nos debe de causar tristeza. Cuando tú sabes que estás haciendo algo mal delante de los ojos del Señor, debería de causar tristeza en tu corazón. Y se puede salir de ahí. Porque no es una tristeza para amargarte, no es una tristeza para sentarte, no es una tristeza para que tú nunca más puedas hacer nada, no. Es una tristeza para que te arrepientas, porque que se arrepiente encuentras restauración. Encuentras restauración. La Biblia dice que bienaventurados son porque encuentran consuelo. Porque el que llora por su pecado, Dios lo perdona. Dice Isaías, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. El Evangelio no niega nuestro pecado, pero sí lo perdona. El Evangelio no tapa el pecado, pero sí lo perdona. Cristo perdona el pecado. Aquí yo tengo un problema porque las luces del piso, yo no sé si esas son amarillas, tenue, yo no sé, pero yo dentro del piso, no sé si es por el suelo que es de madera, yo no sé, pero yo no veo bien. Y yo de por sí no pillo, yo uso lentillas, yo soy súper ciega. Y a veces salgo de la casa, o salen los niños de la casa sobre todo, y cuando llego a la luz de afuera me doy cuenta, esa ropa estaba arrugada. Ay, si esa ropa tiene una mancha aquí que no se quitó. Pero les aseguro que yo dentro de mi casa no lo vi, porque es que no sé, la luz no me ayuda, no veo, no es una luz así muy fuerte. Y a veces eso es lo que pasa, que la suciedad solamente se nota en la luz, bajo la luz fuerte. Nuestros pecados, entre más nos acerquemos al Señor, más los vamos a hacer notar. Más se van a hacer notables en nuestras vidas. Más Dios va a brillar su luz, hermano, pero no es para condenación. Porque la Biblia dice que no hay condenación. Él brilla la luz sobre nuestras vidas para restauración, para darte consuelo de tu pecado, para cambiarte, para liberarte, para decirte tú sí puedes, yo puedo. Él puede romper el vicio, Él puede romper las cadenas, Él puede abrir, Él puede levantar a la aflicción de tu corazón. Bienaventurados, enhorabuena a los que lloramos por nuestros pecados, porque Dios traerá restauración. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es la mansedumbre? Probablemente esta es una de las cosas más mal entendidas, porque la mansedumbre no es cobardía, la mansedumbre no es falta de carácter. Jesús dice en la Biblia que fue manso. Mateo 11:21 dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces no puede ser la mansedumbre falta de carácter.
ni cobardía, porque Jesús no era cobarde. Jesús se enfrentó a su cultura, Jesús se enfrentó a los fariseos, Jesús caminó hacia la cruz con su cabeza en alto. Jesús tuvo la valentía de decirle al Padre, que sea tu voluntad, la que sea yo la cumpliría. Jesús tuvo la valentía de cuando iban a apedrear a una mujer, pararse y decir, a ver, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Tuvo la valentía de sentarse al lado de un pozo, esperar a una mujer samaritana y hablar con ella. Jesús era un hombre valiente. Entonces la mansedumbre no puede ser pecado, no puede ser cobardía. La mansedumbre no puede ser debilidad. Sino que la mansedumbre es un sometimiento al Padre. La mansedumbre es estar sometido a la voluntad del Señor. Es entender que la voluntad del Señor es más grande que lo que yo pueda querer para mí. Y aún en el Antiguo Testamento hay promesa. Dice, los mansos heredarán la tierra. Salmo 37. En este salmo los justos parecen estar perdiendo. En este salmo el salmista se queja y dice, pero es que, ¿por qué? ¿Por qué los impíos prosperan? ¿Por qué los malos tienen las cosas? ¿Por qué los que no te obedecen tienen de todo? Y yo aquí sufriendo. Sin embargo, al final podemos ver que Dios le dice, pero confía, porque yo tengo la última palabra. Confía en mi voluntad, sométete a mi voluntad, porque yo tengo la última palabra. La persona mansa deja de vivir peleando por controlar todo. Ay, yo no sé aquí cuántos son controladores en la vida. Hay personas que no le cambian las cosas de lugar porque hay personas que tú no le avises de ahora para ahorita vamos a hacer algo. No, porque el control de mi hora, de mi horario, de mi tiempo, de mi espacio. Pero el manso no pelea por controlarlo todo. El manso confía en Dios, aun cuando no entiende, aun cuando está en injusticias, aun cuando los planes cambian. Porque la mansedumbre es nuestra fe puesta en práctica. Es creer que Dios gobierna mejor que yo. El manso aprende a depender de Dios. Es una persona que teniendo el poder para responder, tiene el control para no usar el poder. A ver, yo te lo ilustro. Jesús tenía el poder para bajarse de esa cruz. Jesús tenía el poder para desde esa cruz completamente bajar. Y esa podía haber sido la restauración. Pero teniendo el poder, él tuvo más que poder, un control propio de no bajar de esa cruz. Tuvo un control propio de quedarse callado. Tuvo control propio de dejar que hablaran de él, de que lo golpearan. El manso, el que es manso de corazón entiende que aunque yo tenga la respuesta, aunque yo tenga el derecho, aunque yo entiendo que esto es lo justo, yo confío en la voluntad del Padre, yo uso mi control y mi dominio propio para tomar ese poder y controlarlo. No sé cuántos en este lugar pueden tener ese dominio propio, pero los mansos entienden que teniendo el poder, más bien tienen un control para no usarlo. Son callados, no son personas que responden fuerte, sino que dan una respuesta blanda. El manso entiende que su defensor es Cristo. El manso entiende que yo no me tengo que defender, porque Cristo me defiende. Yo no tengo que luchar y pelear, porque Cristo lo hace por mí. Cristo pelea por mí. ¿Y por qué son bendecidos? Dice, son bendecidos porque reinarán con Jesús. Porque Él les dará toda justicia. El que espera en Jehová, el que espera en Dios y es manso, Dios peleará su batalla. Y va a ver la justicia de Dios. La Biblia dice que Él no desempara al justo. La Biblia promete que Él pelea nuestras batallas. Así que cuando tú tengas que callar en medio de la situación, recuérdate y di, yo voy a ser manso porque yo sé que eso es lo que Dios me pide, que ya Dios se va a encargar de mí. Ya Dios se va a encargar de mi batalla. Ya Dios me va a dar la razón. Ya Dios va a demostrar. Ya Dios dará. Ya llegará el momento en que dirán, mira que nos equivocamos. Mira que dijimos y sin embargo era mentira. Mira que hablamos mal de ella y sin embargo mira lo bien que me ha tratado en esta situación. Mira cómo me ayudaba y yo hablaba de sus espaldas y mira ahora. El manso verá la justicia del Señor en su vida. Por último, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Qué impulso más fuerte de los que usa Jesús? El hambre y la sed. ¿Usted ha tenido así un hambre de esa que te comes, lo que esté delante, lo que sea, te lo comes? Una sed de esa que estás dispuesto hasta de tomar del vaso del niño. Usted sabe que los vasos del niño son sucios, ¿eh? Los niños para atrás así la comida, qué asco. Pero nunca has tenido una sed así tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que tú dices, hasta del vaso del niño tomo, que tengo una sed.
Y eso es lo que usa Jesús. Dice, el que tiene esa hambre, esa sed, esa desesperación por la justicia, es bienaventurado. ¿Cuál justicia hablamos? Porque acabamos de decir que los mansos no buscan su propia justicia. Los mansos dejan que Dios traiga la justicia. Estamos hablando de una justificación delante de Dios. Una justificación que tú y yo no podemos producir. Una justificación que tiene que venir de afuera, del exterior. Alguien tenía que venir a justificarnos delante del Padre. Y Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. Necesitamos justicia porque sin la justicia no tendremos cómo pararnos delante del Señor. Filipenses 3:9 dice, la justicia que es de Dios es por fe. Porque la ley no podía hacernos justos. La ley no podía traer justificación al hombre. El hombre llevaba matando todo tipo de animales, haciendo todo tipo de ceremonias, levantando todo tipo de altar, guardando el sábado, no haciendo esto, no haciendo lo otro, ofrendando los 10%, el 9%, el no sé qué. Una cantidad de leyes y las leyes no le eran suficientes. Y entre más leyes añadían, más difícil eran, menos cumplían la ley. Y necesitaban a alguien que le hiciera justicia. Necesitaban a alguien que hiciera justicia de su pecado delante del Señor. El hambre y la sed es hambre y sed por ser justificado delante de Dios. Es hambre y sed por aquel que murió por mí. Es hambre y sed buscando a aquel que se entregó por mí. No es porque yo pueda ganar mi salvación, sino porque ya yo he sido salvo. Yo anhelo vivir conforme a la voluntad de Dios. No porque cuando hago lo que Él me dice soy salvo. No porque si yo hago estos rituales, yo soy salvo, sino porque ya Él me salvó. ¿Cómo voy a pagarle? Ya Él me salvó. Lo mínimo que puedo hacer es su voluntad. Lo mínimo que puedo hacer es agradarle al Señor. Entonces, ¿qué significa tener hambre? Es tener y conocer y querer más y más de Dios. Es buscar a Dios, es tener una necesidad, una urgencia, un deseo profundo. No es como que, bueno, si puedo el domingo. No, es un deseo profundo. Todos los días levantarme, Señor, estoy caminando en tu voluntad. Señor, esto es lo que tú quieres para mi vida. Señor, dime, estoy dando los pasos correctos. Es como un hombre que estuviera perdido en un desierto que está buscando agua. Eso es tener sed y hambre de la justicia del Señor. Y dice que esos que buscan ser justificados delante de Dios, esos que anhelan tener esa relación con Dios, serán saciados. Serán saciados porque la respuesta a esa hambre y esa sed es Cristo. Porque Cristo es quien sacia todas nuestras necesidades. Toda la necesidad de justicia, toda la necesidad de santificación. Y nos sigue santificando y sigue caminando y sigue siendo nuestro abogado y sigue siendo quien está delante del Padre, tapando y diciéndole, recuerda que cada vez que venga llorando por su pecado, ya yo pagué el precio. Recuerda que cada vez que te falla, ya yo pagué ese precio. La santificación es la obra que Dios hace en mi vida. Es día tras día soy transformado porque le pertenezco a Cristo. Es día tras día soy transformado para parecerme más a Cristo. Yo te ilustro esto esta mañana con Juan capítulo 4. El encuentro de Jesús y la samaritana. Ella viene y hay ahí un intercambio que tiene que ver con el agua. Y Jesús le está hablando de tener sed. Y ella está diciéndole que no le puede dar agua. Y yo encuentro tan interesante porque Jesús le dice a ella, sí, pero yo tengo un agua. Y si bebieras de esa agua, nunca más tendrías sed. El que bebiera del agua que yo doy, nunca más tendría sed. Y no encuentran interesante que ella en medio de este intercambio con Jesús le salta y le habla y le empieza a hablar de la adoración. Nadie ha mencionado adoración. Jesús no está mencionando adoración ni templos. Y la samaritana salta de un intercambio sobre un agua y los pozos y dice, ¿y dónde tenemos que adorar? ¿Qué es lo que estaba buscando ella? A ver si alguien se lo está viendo. Está buscando ser justificada. Sabiendo que era samaritana, sabiendo que como había este roce, tal vez Dios no nos ve de la misma forma. Tal vez había duda de que si era salvo o no. Y dice, ¿y dónde es que tenemos que adorar? ¿Lo adoramos en el monte o en el templo? Ella no podía entrar al templo. ¿Dónde es que tenemos que adorar? Está buscando ser justificada delante del Señor. Y Jesús ahí les revela el evangelio y le dice, no te preocupes, que no se va a tratar de templos. No te preocupes, que no se va a tratar de poder, o se va a tratar de que yo voy a morir. Y le dice, llegará el tiempo que el Padre lo único que tiene es que le adoremos en espíritu y en verdad.
El Padre lo único que quiere es que nos acerquemos a Él, que seamos sedientos por la justicia, que tengamos hambre por ser justificados. Y el Padre nos perdonará y recibirá nuestra adoración y recibirá nuestra alabanza y recibirá nuestra alma. Y ahí seremos saciados. Y no se iba a tratar de la ansiedad o del conflicto, del problema. Se trataba del corazón de esta mujer. Y hoy yo te vengo a decir que no se trata de tu conflicto ni tu problema. Solo busca del Señor. Soy el Señor, yo estoy aquí. Y solo necesito ser saciado. Amén. Terminamos esta mañana. El pobre en espíritu dice que no tiene nada. El que llora dice que necesita perdón. El manso se rinde al Señor y a su voluntad. El hambriento de justicia dice, necesito más de Él. Y este es el reino del Señor. Este es el reino. Porque Jesús no solamente puede saciar lo físico en nosotros, pero puede hacer lo que el mundo no puede hacer. Cuando yo terminé esto en el bosquejo, pero cuando rompen el techo y bajan este paralítico, y Jesús lo sana, le dice, párate, anda, recoge tu lecho. Y todos los fariseos quedaron asombrados, porque ¿quién era este? ¿Y por qué sanando? ¿Y por qué levantando a este hombre? ¿Y Jesús qué le dice? ¿Qué cosa es más grande? ¿Que lo sane y lo mande a parar? ¿O que perdone sus pecados? Jesús abrirte puertas y darte todo lo que físicamente necesitas, lo puede hacer. Te lo puede dar, lo pudiera hacer ahora mismo. Pero es que te ama tanto que sabe que esa no es la respuesta real. Te ama tanto que sabe que necesitas una transformación. Te ama tanto que sabe que fuera muy fácil darte lo que quieres, pero tal vez esa fuera tu perdición. Tal vez eso fuera lo que te llevaría por mal camino. Y más bien dice, ¿por qué no me dejas tratar con tu corazón? ¿Por qué no me dejas justificarte? ¿Por qué no me dejas transformarte? ¿Por qué no me dejas levantarte? ¿Por qué no me dejas trabajar en tu vida? ¿Por qué no me dejas enseñarte a ser fiel con poco para que puedas ser fiel en lo mucho? ¿Por qué no me dejas tomar tu vida así tal y como eres y ver como sin trabajo, sin nada, no falta comida en tu mesa y no falta el lugar a donde salir? ¿Por qué no me dejas para que veas como yo hago del cielo llover lo que tú necesitas sin ni siquiera levantar un dedo? Para Dios es muy fácil darte lo que necesitas. Esos milagros son fáciles. Pero creo que más importante es que Dios restaure nuestras almas. Que Dios nos enamore de Él. Que Dios sea tan bueno que nos permita tener una relación con Él.